Bien, hermanos, pues quiero agradecer a cada uno de ustedes por el tiempo, la ocasión que se dan también pues para poder estar aquí presentes por este medio y, pues estudiar con nosotros la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión pues a mí me tocó hablar sobre este tema de la iglesia, algunos conceptos equivocados y pues no, yo creo, hermanos, que también es una parte en la que es importante que analicemos, que veamos, porque pues realmente son cosas que tienen que ver también con los manejos, con el cuidado, con el propósito principalmente de la iglesia. Estoy diciendo esto, hermanos, porque así como ha sido importante ver los temas anteriormente sobre la iglesia, pues es importante, hermanos, que veamos y conozcamos lo que no es la iglesia en esta parte los conceptos que pues vamos a estar tocando en un momento más. Si no ponemos atención, hermanos, a este punto, podemos estar desviándonos en el propósito de la iglesia. Ustedes, yo creo que hemos leído esta cita, Apocalipsis 2:24, dice la palabra de nuestro Dios: yo conozco tus obras y tu harto trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Estas palabras, hermanos, como las acabamos de leer, pues eran dirigidas a una iglesia en la que pues había hecho muchas obras para nuestro Dios, había hecho muchas cosas, Dios reconocía este arduo trabajo de ellos, pero hermanos, se habían desviado de su propósito, se habían desviado del amor de nuestro Dios y había algo que pues Dios no estaba aceptando en aquel momento. Así que nosotros también, hermanos, por medio de este tema, quisiéramos ver algunos puntos de los cuales la iglesia, hermanos, principalmente ver cómo es un cuerpo espiritual creado con el fin de servir a nuestro Dios. Efesios 3:21 nos muestra esta escritura. Dice, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el propósito, hermanos, de la iglesia, que como cuerpo espiritual podamos nosotros, pues, tener esta dedicación a nuestro Dios, dándole gloria y honra, pues, por todos los tiempos. Es algo, hermanos, que no ha cambiado, es algo que no va a cambiar y debemos de enfocarnos principalmente en ese propósito. Por eso es importante que analicemos este tema. Algunos conceptos, hermanos, o ideas que no son de la iglesia. Vamos a ver el primero. La iglesia, hermanos, pues no es el edificio. Yo creo, hermanos, que este es uno de los más populares aquí en México. Eh, pues la Iglesia Católica pues ha formado parte en formar esta idea en el mundo y pues es algo, hermanos, que también dentro de la Iglesia de Cristo pues nos ha perjudicado de cierta manera, nos ha dañado en esta parte pues mucha gente piensa que la iglesia es el edificio, ahí donde va pasando por la avenida, pues muchos honran o hacen una señal en esta forma, pues para de reverencia, pues para poder darle ese respeto al lugar en el que se está adorando a Dios. De cierto modo, decimos así. Pero esto, hermanos, es una de las ideas más populares, por eso quería ponerlo al principio, porque pues no es la iglesia el edificio. La palabra iglesia, hermanos, recordamos, es proveniente de una palabra griega, eclesía, donde esta palabra, hermanos, se le atribuye pues a los llamados, a los que se reúnen, a los que son apartados, pues para servir a nuestro Dios, principalmente en este enfoque bíblico. Eso es lo que significa la iglesia y nunca su significado se dirige pues a un lugar. Cada cristiano sabemos que es una piedra viva del templo de nuestro Dios. Dice 1 Pedro capítulo 2 versículo 5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables
a Dios por medio de Jesucristo. Vemos, hermanos, aquí como la Escritura nos dice que nosotros somos, pues, piedras vivas. Y un edificio, hermanos, obviamente está construido de esta forma con piedras, con pilares, con piedras aún preciosas, donde, pues, es muy elegante ver esas construcciones. Pero, hermanos, la Biblia nos enseña que nosotros somos esa piedra, esas piedras vivas, edificados como casa espiritual, dice, y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a nuestro Dios. Ese es el enfoque donde podemos decir nosotros con certeza que la iglesia no es el edificio. Un templo, hermanos, de piedra muerta, no siente. Y quiero tomar, hermanos, este ejemplo en Hechos capítulo 5 versículo 11. Dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Recordamos, hermanos, aquel pasaje donde una pareja había pecado contra nuestro Dios, había tratado de engañar aún a la misma iglesia, pues los dos murieron a vista de las personas, de los hermanos que estaban en aquel tiempo. Y dice, hermanos, que vino gran temor sobre toda la iglesia. Pero, hermanos, un edificio, como dice la escritura aquí, no pudiera tener ese gran temor. No siente de esa forma, no sentiría. Aquí se refiere la escritura a que la iglesia, las personas, los miembros, habían visto aquel hecho sucedido y ellos, hermanos, ellos habían pues tenido ese temor de parte de lo que había acontecido como castigo a esa pareja. También, hermanos, podemos ver que un local de reunión no puede oír. Por ejemplo, vamos a leer ahí Mateo 18:17. Dice, en cuanto a cuando hay un problema dentro de algunos hermanos, dice, pues alguna ofensa ha hecho uno contra el otro, dice, ve tú y repréndele, pero dice esta cita, hermanos, después, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Después, hermanos, de que ese problema se llevaron testigos, después de que esos testigos, pues simplemente no los tomaron en cuenta, esa parte afectada, pues ahora dice la escritura, que si no los oyere ellos, esos testigos, dilo a la iglesia. Y obviamente, hermanos, un local de reunión no puede oír. Por eso decimos que en esta parte estamos hablando de personas que comprenden, entienden estos casos en los cuales también pueden participar. Entonces, hermanos, cada cristiano es una piedra viva. Eso es la iglesia, no un edificio construido de piedras muertas. Debemos enseñar, hermanos, el verdadero significado de la iglesia. Y para esto, pues, yo los invito a conocer bien el significado de la palabra iglesia y en esto, pues, también comentarlo con todas las personas. Así, cuando nos dirigimos a una persona, podemos decirle, mira, aquí se reúne la iglesia de Cristo. Pero hermanos, no decir que esta es la iglesia de Cristo y señalando el lugar de reunión. Eso, hermanos, créanme que ha sido uno de los conceptos en los que mucha gente no piensa, no estudia, no se enfoca en darle el verdadero significado a lo que es la iglesia. También, hermanos, otro que podemos decir, pues este es el local de reunión, de dirigirnos así al local de reunión cuando estamos hablando con alguna persona. Y esto puede ayudarnos mucho también pues a enseñar a otros y quitar esos malos conceptos de lo que es la iglesia. La gente, hermanos, a veces se pregunta y dice, ¿verdad? ¿Por qué nosotros también pues le seguimos llamando de esta manera? Pero como cristianos debemos de tratar de evitar y cambiar esa idea o ese concepto dentro de las personas. Este, hermanos, es el primer punto. La iglesia no es el edificio, no es el edificio. Ojalá podamos trabajar para cambiar esta idea, pues aquí en el país, porque aquí en México, pues es muy dado a este pensamiento. Este es un grupo de iglesia. Este es un grupo donde está reunido para adorar a nuestro Dios. Es una foto ahí que comparto de la congregación aquí en Escobedo.
y pues eso podría ser un ejemplo, las personas que están congregadas. También, hermanos, la iglesia, pues no es una denominación. Ustedes creo que pueden pensar o imaginarse un poquito acerca de este punto. Mucha gente, hermano, nos pregunta estas cosas cuando le decimos, mira, yo soy de la iglesia de Cristo, pero ellos dicen, pero ¿de cuál iglesia de Cristo eres? ¿Cómo se llama? Mira, yo voy a esta iglesia que también es de Cristo y se llama Betel, se llama, pues, etcétera, etcétera, cualquier un nombre que se le pueda estar atribuyendo. Pero, hermanos, nosotros debemos de saber responder esta parte, decir que no es una denominación. Muchos no les importa, hermanos, que la iglesia pues vaya solo, eh, a muchos no les importa a qué iglesia nosotros vayamos, solo con que se hable de Cristo pues aún así nos dicen hermano. Pero hermanos, la gente o muchos denominacionales en esta parte pues se están atribuyendo un nombre para poderse ellos dirigir a las personas o identificarse y que uno sepa quiénes son. Y muchos hermanos, pues entendemos en nuestros tiempos, hay muchas iglesias, hay muchas denominaciones con un nombre en el cual pues se distinguen, pero hermanos, la iglesia no es una denominación, la iglesia es única y no se le debe atribuir ninguna distinción o nombre de esta manera. En 1 Corintios 1, 12 al 13 dice, hermanos, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Fíjense, hermanos, aquí como el mismo apóstol Pablo está pues combatiendo este pensamiento, donde la gente, hermanos, desde aquellos tiempos ya se empezaba a atribuir una distinción de unos y otros, donde se daban un nombre o se decían pertenecer a un grupo diferente. Pero hermanos, Pablo reprende de esta manera. ¿Acaso está dividido Cristo? No, claro que no. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? No. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? En nombre de nadie, hermanos, se ha bautizado dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, hermanos, es de Cristo. No es una denominación para atribuirle un nombre, un título con el cual pueda diferenciarse. La escritura, hermanos, habla de un solo cuerpo y una sola cabeza. 1 Corintios 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, un solo cuerpo, así también Cristo. De esta manera, hermanos, podemos entender que la iglesia no tiene ninguna rama, no tiene un grupo que esté apartado de esta forma. La iglesia de Cristo, hermanos, es un solo cuerpo en donde quiera que se reúna, se le considera así como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia de Dios. Y así, hermanos, algunos nombres que la Biblia pues señala al grupo de personas, a los discípulos que servían a nuestro Señor Jesucristo. Pero, hermanos, la iglesia no es una denominación para poder nosotros estarnos distinguiendo de esa manera. Somos un solo cuerpo y una es la cabeza que es nuestro Señor Jesucristo. Todos los miembros tienen el mismo propósito. Aquel que se hace alguna distinción es porque tal vez no está pensando como nuestro Señor Jesucristo. Y en esto debemos de tener cuidado, porque todavía dentro de la iglesia a veces nos hacemos llamar la iglesia del hermano Juan Rosales, la iglesia del hermano Ángel, la iglesia que está por allá de tal, y esto, hermanos, esto creemos que no es lo más conveniente. Debemos de hablar en este sentido determinar de que la iglesia es de Cristo. Todos los miembros tenemos el mismo propósito, tenemos el mismo enfoque, el mismo pensamiento, la misma palabra de Dios, pero cuando hay algo que cambia, entonces es cuando nosotros le empezamos a llamar de otra manera. Si empezamos a practicar tal vez en copitas, nos hacemos llamar o nos distinguimos como los que usamos unas copitas. Si nos tocamos instrumentos dentro de las alabanzas,
Entonces nos hacemos llamar de tal manera, a veces hasta como un grupo de música, el cuarteto tal o X nombre. Pero hermanos, eso no es lo que nuestro Dios piensa, no es el enfoque original que debemos de tener acerca de la iglesia como una denominación. La iglesia, hermanos, también pues no tiene una relación política. Este es otro punto en el que podemos nosotros analizar, donde la iglesia, hermanos, no tiene ninguna relación política. Aquí en Marcos, hermanos, 12:17, ustedes recuerdan esas palabras. Dice que respondiendo Jesús le dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y eso, hermanos, es cierto, está hablando de los tributos, está hablando de los impuestos, está hablando acerca de cosas que tenían que ver con lo que se le tenía que dar o no dar al César. Pero, hermanos, Jesucristo no se puso a discutir de eso. Él simplemente quiso hacer esta distinción. Cristo quiere que distingamos los asuntos del gobierno terrenal y los de Dios. Dad a César lo que es de César. Tenemos que pagar nuestros impuestos, tenemos que respetar las leyes, las reglas. Pero, hermanos, también debemos darle a Dios lo que le corresponde. Ahorita se está viendo mucho esto en cuanto al servicio de Dios en el primer de la semana, porque en muchos lugares se nos está exigiendo que no nos reunamos. Pero, hermanos, tenemos que también darle a Dios lo que él se merece. Ese es que no tenemos una relación dentro de la política, dentro del gobierno, dentro de estas leyes. La iglesia, hermanos, no busca sacar un provecho de la política. Esto es lo que muchas veces algunas congregaciones las ha llevado a poder involucrarse dentro de la política. En algunas ocasiones ha llegado alguna persona que se está lanzando para candidato, llega ahí a la congregación y como ve muchas personas les dice, a ver, si ustedes votan por mí, yo voy a tratar de hacer que les den los 2 cajones de estacionamiento de la calle o voy a ver qué puedo hacer por ustedes. Cualquier cosa que se les ocurra, hermanos, que nos puedan ofrecer. La iglesia no debe buscar un provecho de esta manera por la política. Nuestro voto, hermanos, no recibimos algún bien material por el voto de algún pues candidato. Tenemos, hermanos, que hacer lo que corresponde a nuestro criterio cuando escogemos a una persona de este tipo. Hermanos, la obra de la iglesia se mantiene fuera de la política sin problemas. Eso lo debemos entender, lo debemos comprender. No, nada nos va a llevar a tener una relación en la política, en el gobierno, para poder nosotros trabajar o mantener la obra de la iglesia sin problemas. Aún nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ustedes recuerdan estas palabras, cuando él fue, pues, prendido, fue llevado ante el gobernador, en ese entonces, dice, era Pilato, dice aquí Lucas 23:3. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Fíjense, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo está diciendo, está casi diciéndoles, tú lo estás diciendo, Pilato, que yo soy el rey de los judíos. Tu boca lo ha dicho. Pero, hermanos, aún Cristo diciendo estas palabras, poniéndose tal vez en contra del gobierno de Pilato, hermanos, aún así no tuvo problemas nuestro Señor Jesucristo. Él salió librado de ese problema, por lo menos por esa parte de Pilato. Ningún delito hallo en este hombre. Los ojos de Pilato, hermanos, lo vieron bien, contemplaron que no había ningún problema con él y es lo que dice a los demás que están en ese lugar. Pero, hermanos, la iglesia de Cristo se mantiene fuera del gobierno, fuera de la política y nada nos va a llevar a entrometernos en esas cosas para evitar algunos problemas. Nuestro Señor Jesucristo los enfrentó tal y como la escritura lo marcaba, haciéndose él ver delante de los demás y predicando como el rey de los judíos. No hay ninguna necesidad de relacionarnos con la política para predicar la palabra de nuestro Dios. Somos un reino espiritual. Nuestras obras,
deben de estar alejadas de la relación política. Y este es un concepto, hermanos, que como la Iglesia Católica, o tal vez alguna otra, no sé, pero están muy metidas en las juntas de gobierno, están muy metidas dentro de las obras que se hacen en la sociedad para un bien o apoyando a veces hasta a ciertos candidatos. La iglesia católica en ese sentido pues está muy metida en esos puntos. Pero hermanos, la iglesia de Cristo no debe de tener ninguna relación. No hay necesidad. Y también, hermanos, pues el que lo piensa de esta manera, pues simplemente es un concepto, es una idea que pues no tiene sentido para la obra de nuestro Dios. La iglesia, hermanos, también podemos verlo, no es un club social. Esta es una de las ideas, hermanos, pensamientos tal vez muy comunes dentro de la iglesia, dentro de muchas personas que llegan a visitar la iglesia. Muchas personas, hermanos, buscan la iglesia para no sentirse solos. Y esto es algo natural, hermanos. Es algo natural bajo las necesidades que se vive en la familia, bajo las necesidades o problemas que se viven en la sociedad. Y aún, hermanos, en Marcos 6:33 recordamos, fíjense cómo aquí lo redacta. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Esto es algo natural, hermanos. La gente, todos corremos hacia donde tal vez exista alguien que nos pueda ayudar con nuestros problemas, con nuestras necesidades. Y, y cuando ven, hermanos, el ambiente en la iglesia, cuando saben que ahí ayudan, pues digo, porque ha habido mucha gente que ha llegado a la iglesia porque les dicen que ahí ayudamos, que ahí podemos darle el sustento necesario que tenga pues en su vida. Pero hermanos, la iglesia pues no es un club social, no es un lugar donde su propósito deba de verse con esas cosas, donde exista alguien que nos pueda ayudar en nuestra vida. Es cierto, la iglesia, hermanos, en mucho ayuda. Las personas, hermanos, tienen la idea de que la iglesia, pues, eh, prácticamente ayuda de esta forma. Los hermanos tienen una buena armonía. Pero, hermanos, no es el objetivo solamente de ayudar en el sentido físico o material. Las personas que tienen esa idea de la iglesia no van a durar mucho, no van a estar mucho tiempo en la iglesia. En Juan 6:66 dice, cuando la iglesia, hermanos, más bien los discípulos, antes de que Jesucristo partiera, andaban con él, dice que desde entonces muchos de ellos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de los discípulos, hermanos, vieron la persecución, vieron que Cristo pues estaba eh, siendo atacado, lo aprendieron pues entonces vienen todas estas pruebas, donde desde dónde, hermanos, cómo ya no eran los milagros, ya no eran la convivencia, donde andaban todos juntos en unas grandes multitudes, donde pues todas esas cosas se acabaron y vino la prueba. Y dice, hermanos, que desde entonces muchos de ellos volvieron atrás. Pues ya no había un buen ambiente, podemos decir. Ya no había, ya no era un lugar sano en el que podían ellos estar. Y así es, hermanos, cuando la gente tiene este pensamiento, cuando la gente piensa, hermanos, que es un lugar para tener amigos, para sociabilizar de esa forma, pues simplemente, hermanos, no va a durar mucho. Las pruebas van a llegar pronto, van a venir a su tiempo y pues van a ser probados en estas cosas. La relación, hermanos, que tenemos en la iglesia va más allá de solo tener una compañía para pasarla bien. En Juan 5, primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 2, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Fíjense, hermanos, esa relación no es una simple compañía en la vida, no es una simple amistad. Dice, hermanos, aquí la escritura que el que es nacido de Dios,
también ama al que lo engendró, dice, pero también ama a aquel que ha sido engendrado por él. Nuestro Dios, hermanos, ha engendrado muchos hijos. Gracias a Dios que la iglesia ha crecido también de esta manera. Y en esto, hermanos, dice el versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, hermanos, el amor, que es el sentimiento, la forma, hermanos, que lo llena todo, es la mejor expresión para nosotros, no solamente tener un lugar o personas donde podamos pasarla bien, para tener compañía de alguien y no sentirnos solos. Ahí se manifiesta, hermanos, decimos, el amor verdadero. Pero ese es el propósito de que amando, dice aquí el versículo 2, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Esas son las cosas que nos unen, esas son las cosas que nos van a llenar en amor a ambos. Pero cuando una persona no ama los mandamientos de Dios, entonces quiere decir que esta persona se va a alejar y pues no va a mantenerse dentro de la iglesia. Hermanos, debemos de trabajar para cambiar ese pensamiento en muchas personas que solamente ingresan por una buena amistad. Muchos miembros, hermanos, también cambian de congregación porque pues dicen, no hay un buen ambiente aquí, aquí no hay un buen ambiente, realmente no me siento cómodo, prefiero ir a la congregación que está cruzando la ciudad para reunirme con aquellos porque aquellos son pues más felices, aquellos tienen mejores actividades. Hermanos, muchos dicen esto porque no hay un buen ambiente aquí, porque son muy pocos, prácticamente, hermanos, las iglesias de Cristo pues son muy pocos y hay algunas que pues se consideran grandes y pues todos, a veces muchos corren para allá. Y otros pueden pensar, hermanos, pues es que son puros ancianitos aquí en esta iglesia, no hay un buen ambiente, no es algo que a mí me llene, entonces tengo que buscar otro lugar donde reunirme. Hermanos, no es la iglesia, no es un club social, no eh, estos principios, hermanos, que estamos viendo, estas ideas, pues simplemente, hermanos, eh, es porque el enfoque de cada una de esas personas, o si somos nosotros, tal vez es porque no está bien enfocado el propósito en lo que es la iglesia. No tienen actividades, son puros ancianos, son muy pocos, no hay buen ambiente. Mejor voy a buscar otro lugar. La iglesia, hermanos, es un cuerpo espiritual. Obviamente tenemos una bonita relación de hermanos. En la congregación en la que sirvo aquí en Escobedo, eh, ahora pues hay algunos jóvenes más pequeños que yo, podría decirlo así, pero la mayoría son personas adultas con las que yo me llevo muy bien con cada uno de los hermanos. Y a veces pienso que hay una mejor relación o nos entendemos mejor con las personas adultas, porque comprenden y saben el tiempo que ellos también vivieron ahora en nuestros días. Hermanos, la iglesia es un cuerpo espiritual. No debemos de verla como un club social para nosotros sentirnos bien. Obviamente, hermanos, esa relación va a venir cuando nosotros aprendemos a valorar eso, cuando empezamos a crecer y a darle ese toque de alegría también a la congregación, en dado caso de que sean muy pocos, en dado caso de que sean ancianos, en dado caso de que no haya tantas actividades. Nosotros podemos inyectar también esa parte de alegría, pero hermanos, no debemos de pensar que la iglesia es un club para nosotros pues pasarla bien o divertirnos de algún modo. Otro concepto, hermanos, es que la iglesia no es un sustituto de nuestro Dios. Algunas personas, hermanos, han pensado o han tenido esta idea, aún dentro lo he escuchado en algunas ocasiones de algunos hermanos. El propósito de Dios con Eva y Adán falló, luego con el pueblo escogido pasó lo mismo, por eso vino la iglesia. Muchos piensan, hermanos, esta idea de que Dios se equivocó, a Dios no le salieron bien las cosas y por eso la iglesia pues es como el tercer propósito, el tercer plan para hoy en nuestros días.
Hermanos, Dios tenía su plan desde antes de la fundación del mundo. En Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Nuestro Dios, hermanos, desde antes de la fundación del mundo, ya contemplaba la iglesia, ya sabía aún quiénes iban a ser tal vez aquellos escogidos. Pero hermanos, aún él conociendo estas cosas, lo demuestra aquí la escritura, que la iglesia, hermanos, no fue un plan de último momento, sino que desde antes de la fundación del mundo, hermanos, la iglesia, los santos, pues vendrían a formar parte de este plan divino de nuestro Dios. En 1 de Pedro 1, 18 al 20 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Fíjense, hermanos, Cristo no tuvo que venir de último momento porque las cosas se salieron del plan y tuvo que venir a rescatarnos, ¿no? Él, dice el 20, ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo y se manifestó en los postreros tiempos por amor de vosotros. Vemos, hermanos, que estas citas pues nos ayudan a entender que la iglesia o el concepto, hermanos, de que es un sustituto de nuestro Dios, de Adán y Eva, del hombre en la tierra o del pueblo de Israel, donde todo pues se destruyó. Bueno, hermanos, eso no quiere decir que Dios trajo a la iglesia como algo que no estaba dentro de los planes. Claro que sí, ya la escritura lo manifiesta en esta parte. Dios, hermanos, lo había prometido a Abraham. La iglesia, hermanos, vendría por su simiente, dice la escritura. Ustedes recuerdan esa frase, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y antes, hermanos, la bendición fue por un pueblo que Dios escogió, el pueblo de Israel, donde Abraham, hermanos, fue el que pues inició todo esto con ese pueblo. Pero también, hermanos, ese pueblo pues no lo eran todas las familias de la tierra. Hoy, hermanos, en nuestro tiempo, Cristo pudo abarcar con esa salvación, con el Evangelio, todas las familias de la tierra. Cristo, hermanos, Cristo cumplió esta promesa, anunció su reino, que es la iglesia. Dice ahí en Marcos 1, 14 al 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Fíjense, hermanos, Cristo hablaba acerca de lo que vendría más adelante. Todavía no en ese tiempo, pero dice, el reino, eh, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y hermanos, después en Hechos 2, ustedes conocen la historia donde la iglesia pues nació en aquel día del Pentecostés. Pues ahí empezaron muchos a caminar, hermanos, pues en esta sendero que Jesucristo pues nos dejó. Pero Cristo, hermanos, cumplió esa promesa. La iglesia no es un sustituto. Todo esto vino desde antes de la fundación del mundo. Y lo podemos ver, hermanos, pues a través de la escritura. Es una amplia historia de donde se redactan pues todas estas cosas. Pero hermanos, la iglesia en este concepto no es un sustituto de nuestro Dios. No es algo que pues se tomó como a último momento para poder salvar al hombre o tener un propósito en estas cosas, sino hermanos que la iglesia fue un plan desde antes de la fundación del mundo. Y hermanos, pues existen muchas otras ideas. Yo pienso que ustedes tienen algunas otras ideas, aplicaciones a las que la iglesia pues se les ha atribuido y pues son equivocadas. La mayoría de ellas pues siempre buscan agradar al hombre y no a Dios, como ya lo vimos en algunos de estos ejemplos. La mayoría de estos pensamientos o ideas son simplemente pues para agradarse a sí mismo
para darle una mejor visión a la iglesia, y de esta forma pues también todos tienen el interés de que Dios los acepte, pero no, hermanos, el propósito de la iglesia siempre será hacer la voluntad de nuestro Dios. Siempre será hacer esa voluntad. Si nosotros cambiamos esa voluntad, hermanos, de que la iglesia pueda darle honra y gloria, pues entonces, hermanos, estamos fallando. El que enseña un concepto equivocado, hermanos, sobre la iglesia, pues también será responsable de que de no llevar esa voluntad. Santiago 3.1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de nosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Tenemos de tener cuidado cuando enseñamos algunos de estos conceptos que no están enfocados en la escritura. Cuando cambiamos algún mandamiento de nuestro Dios y nos hacemos una distinción, tenemos que tener cuidado al estar haciendo esto. Pues vamos a recibir mayor condenación cuando nos equivoquemos. Valoremos, hermanos, valoremos lo que realmente es la iglesia. Es un privilegio formar parte de Cristo y del reino celestial. Realmente sería una lástima que no estuviéramos valorando lo que Dios tan sencillamente nos ha puesto. Un pueblo, hermanos, un pueblo santo, una nación, hermanos, en la cual pues un día nuestro Señor Jesucristo va a venir por ella. Pero debemos de valorar ese verdadero significado, el que evitar aquellos pues aquellos conceptos, aquellas ideas que no van de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Bien, hermanos, pues como les digo, hay muchas otras ideas, hay otras aplicaciones en las que yo sé que pues tal vez no incluí, pero debemos de analizarlas con la Biblia, debemos de tener cuidado con cada una de estas.